Buenos días a todas y todos, representantes de universidades que se han unido a esta reunión, donde vamos a brindar algunas pautas conceptuales y técnicas sobre la implementación de coeficiencia en instituciones públicas, vinculado sobre todo a universidades. En primer lugar, eh, cuando hablamos de universidades en el país, debemos ver que hay diversidad de universidades, diversidad de formas de gestión, pero sin embargo, como Ministerio del Ambiente, ¿no? Y en el marco de las acciones que venimos trabajando, impulsando con la red, consideramos que todas pueden ser universidades ejemplos de sostenibilidad ambiental, ¿no? Es decir, todos pueden compartir un sueño como el que se muestra en la diapositiva, en que todas las universidades dentro de poco, todas las universidades del país sean reconocidas como universidades eh, sustentables, sostenibles a nivel nacional, a nivel mundial. Pero este sueño va a requerir la participación comprometida de todos, ¿no? Autoridades, directivos, profesores, estudiantes, administrativos, con la sostenibilidad ambiental del país, ¿no? Entonces, si todos nos unimos, si todos trabajamos en conjunto, vamos a lograr cambios, no solo a nivel de estas políticas de coeficiencia o políticas ambientales en la universidad, sino a nivel de todos los emprendimientos que como instituciones podamos abocarnos o encaminarnos en realizar. Pero un aspecto clave, ¿no? Para trabajar estas visiones, estos sueños, estas metas que queremos lograr, se necesita liderazgo, ¿no? No solo liderazgos individuales, sino básicamente liderazgos colectivos, ¿no? Y un aspecto claro en las universidades, sobre todo, es trabajar colaborativamente, trabajar en equipo. Esto es un aspecto fundamental, ¿no? Hay que vencer aquellas pugnas, aquellas tribus, aquellas peleas, riñas que muchas veces existen en instituciones como las universidades, ¿no? La realidad nos indica que muchas veces estas cuestiones pueden truncar los grandes sueños que como universidades y como personas y como equipos llevamos adelante. Ahora, para ya centrarnos en el tema de eficiencia, entonces solo como introductorio, el por qué estamos impulsando los temas de eficiencia tiene que ver con las políticas de competitividad del Estado, pero también tiene que ver con cómo cada vez las universidades como instituciones representativas de la sociedad contribuyen a afrontar los diversos desafíos ambientales que el Perú y el mundo están sufriendo. Este gráfico que se muestra en la diapositiva es un gráfico extraído del informe de panorama de los recursos globales 2019 de ONU Ambiente, o sea, lo que era PNUC hace poco tiempo. Entonces, donde hace un resumen de cómo ha ido aumentando exorbitantemente la extracción de los recursos naturales del ambiente realizado por los seres humanos, ¿no? Entonces, este es un bosquejo de cuántos grupos de recursos naturales, biomasa, combustibles fósiles, metales metálicos y minerales no metálicos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta, desde el año 1970 eh, eh, esta extracción de recursos se ha ido en algunos casos triplicando, en algunos casos mucho más, ¿no? Por ejemplo, en el año 1970, según la gráfica, como humanidad, hemos extraído más de 24.000, 26.000 millones de toneladas métricas de recursos del ambiente, ¿no? Y ya para el año 2015, según este gráfico, se ha triplicado a llegar a más de 90.000 millones de toneladas métricas de extracción de recursos naturales al ambiente. Para que ustedes tengan una idea de este impacto y cómo estamos extrayendo, consumiendo en demasía los recursos del ambiente, tenemos este concepto que se llama Día de Sobregiro de la Red Global de Huella Ecológica. Entonces vamos ¿qué es el día de sobregiro? ¿No? Es la fecha en que se consumen todos los recursos naturales de la Tierra que tenían para un año determinado. Es decir, si la Tierra tenía, por ejemplo, todos los recursos para que le alcance en un año hasta diciembre, esos recursos que tenía hasta diciembre lo consume a mitad del año, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es un tema que hay que tener presente. Por otro lado, entonces, si nosotros podemos ver acá, como ejemplo, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, nos pagan nuestro sueldo, debe alcanzarnos hasta el 30 del mes siguiente, ¿no? Sin embargo, nos pagan el 30 y el sueldo nos alcanza solo hasta quincena, ¿no? Es decir, hemos consumido en demasía, ¿no?
Entonces necesitamos extraer o tener más recursos para cubrir las necesidades que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? O sea, estamos exprimiendo al planeta Tierra. Y el día de sobregiro, cada país tiene su día de sobregiro, no es un tema mundial, sino cada país tiene un día de sobregiro. Y en el caso del Perú, por ejemplo, el día de sobregiro se calculó para el 2019 el 23 de septiembre. Es decir, el 23 de septiembre todos los recursos que el país tenía para ese año ya los había consumido. Ahora, pero no solo se trata de la extracción de los recursos, no solo se trata de la transformación, sino cómo a su vez esa extracción, esa transformación contribuye a agravar otros problemas. Por ejemplo, esta extracción y transformación de recursos contribuye a más del 50% de la problemática del cambio climático, a más del 30% de los impactos a la salud, por ejemplo, sobre todo en el tema de material particulado en la salud, ¿no? Y contaminación del aire. Contribuye al 100%, casi al 100% del estrés hídrico que está sufriendo el planeta, a la pérdida de diversidad desmesuradamente, entre otros. Es decir, la expansión, la transformación, también crea otros problemas asociados y exacerba estos problemas que ya existen en el planeta. Lo que se busca es desvincular ese bienestar, la actividad económica, el consumo de recursos, de los impactos y las presiones ambientales que podemos ejercer, ¿no? Y para esto surge el tema de la ecoeficiencia, ¿no? La ecoeficiencia es como una estrategia, una herramienta que ayuda a mitigar esos impactos, esas presiones sobre el ambiente, pero no solo eso, como lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces es menester por ello preguntarnos que como institución, ¿cuál es la huella ambiental de nuestra universidad? ¿Cuál es la huella ecológica, si podemos llamarlo, ¿no? Entonces, y para ello podemos ver este gráfico, la universidad como consumidora de recursos, ¿no? La universidad, así, al igual que un individuo, consume recursos, ¿no? Y en este caso la universidad, por ejemplo, si nosotros pensamos como ejemplo, entonces tiene insumos papel, energía, agua, combustible, etcétera, y otros recursos para realizar sus diversos procesos, ¿no? Para investigar, para formar, para enseñar, para la extensión cultural, la gestión ambiental, la educación continua, ¿no? Pero en este consumo de recursos y en estos procesos se generan exhumos, ¿no? Es decir, productos, ¿no? Productos que pueden ser positivos, ¿no? Por ejemplo, productos, servicios, formación de profesionales de calidad, contribuyen al desarrollo del país, o por ejemplo, la generación de conocimiento, la generación de tecnología, pero a su vez exhumos negativos, como pueden ser la generación exorbitante de residuos sólidos, la generación de vertimiento, la generación de emisiones, ¿no? Que pueden alterar los ecosistemas y el ambiente en general. Entonces, es una idea general que nosotros debemos tener. Toda actividad que realicemos va a generar un impacto pequeño o grande en el ambiente. Para que ustedes tengan una idea, ¿no? O sea, la ecoeficiencia no es solo impactos ambientales, sino también tiene que ver con la competitividad económica, con el ahorro de recursos del Estado. Y ese es el caso de una universidad, ¿no? Porque ustedes, por ejemplo, pónganse a pensar cuánto de agua, cuánto dinero paga en consumo de energía, cuánto dinero paga en consumo de agua la universidad, ¿no? Entonces, y ahí vamos a darnos cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta universidad, es una universidad pública, al año en energía eléctrica consume o gasta más de casi 1.700 soles, ¿no? Cada año ha ido elevándose eso, ¿no? 1.700 soles, perdón, 1.700.000 soles, 1.700.000 soles al año. Entonces, para que ustedes vean, solo una universidad pública o una institución pública, ¿cuántas instituciones públicas se dan en el Estado? Vamos a ver que aproximadamente hay más de 2.500 instituciones públicas. Multipliquemos, por ejemplo, esos datos por esta cantidad de instituciones que existen. Vamos a ver la cantidad de recursos que el Estado paga por el consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con otros recursos. Es decir, estamos gastando en demasía, ¿no? Recursos, pero también estamos haciendo un gasto económico excesivo al Estado, dinero que podría revertirse a mejorar el actuar ambiental de las instituciones. En agua, por ejemplo, esta universidad pública ha llegado hasta tener en el año 2019, a diciembre, casi de 2 millones de soles al año en pagar el agua, ¿no? Entonces, y algunas universidades incluso llegan a muchos más. En papel, utilería, útiles, que son algunos recursos que más se gastan, hasta 1,5 millones de gastos en el papel y en materiales de oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ya estoy indicando que algo está pasando. Este consumo que hemos visto
exacerbados de recursos, no solo a nivel individual, no solo a nivel B, sino a nivel institucional. Y en combustibles, ¿no? Por ejemplo, esta es una gráfica de gestión pública que se llegó a picos de hasta 400.000 soles al año en combustibles, ¿no? Incluso más. Entonces, ustedes averigüen qué tanto están gastando en sus universidades, qué tanto recursos están gastando para que se den cuenta, para que miren el impacto económico de los consumos de energía, luz, agua que están provocando la universidad, ¿no? Muchas veces nos quejamos que no hay recursos para la universidad, entonces ¿por qué no implementamos la eficiencia, ahorramos y lo invertimos en mejoras en el campus, en las oficinas? Nosotros como Ministerio del Ambiente hicimos un ejercicio para ver cuánto de energía eléctrica consumía un trabajador público al año, y nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que incluso haciendo solo un promedio de un conjunto de trabajadores públicos, pueden gastar hasta 1.500, 1.600 kWh de energía eléctrica al año, ¿no? Entonces, si nosotros eso lo transformamos a dinero, vamos a ver que el Estado, por cada trabajador público, incluidos los trabajadores que trabajan en la universidad, como son los docentes, los administrativos, entre otros, gastan aproximadamente, el Estado paga por cada trabajador público 1.000 soles al año. Si nosotros multiplicamos por los casi más de 1,5 millones de trabajadores, 1.000 soles por 1,5 millones de trabajadores, saquen pluma y vamos a ver la cantidad de dinero que el Estado paga para que las instituciones tengan energía eléctrica, instituciones públicas tengan energía eléctrica durante el año. Van a ver gran cantidad de dinero. Es decir, la eficiencia no solo es un tema de cuidar el ambiente, no solo de ahorrar recursos, sino también es un tema de competitividad económica. ¿Cuántos recursos podemos ahorrarle al Estado y eso revertirlo en mejoras en sostenibilidad ambiental en la institución, ¿no? Y acá ustedes ven un ejemplo de dónde vienen esos gastos. Muchas veces decimos, no, yo no gasto mucho, yo gasto poco, ¿no? Entonces, acá esos gastos generalmente no son indirectos, sino suceden porque hay muchas cosas en la universidad que están pasando y que contribuyen a los gastos individuales. Por ejemplo, luces encendidas cuando no hay nadie en el aula, en el auditorio, uso excesivo de proyectores. Por ejemplo, acá se comienza a las 11 y desde las 10:30 están prendidos los proyectores, aire acondicionado, usamos aire acondicionado y las puertas abiertas, ventanas abiertas, fotocopiadores en demasía, fotocopiadores mucho, uso de hervidores, monitores encendidos cuando se está usando, conectores cargados, ¿no? Microondas, este es un tema que hemos encontrado en recurrencia, ¿no? Cada microondas puede estar consumiendo por hora hasta 5 watts, hasta 25 watts por hora, dependiendo cómo lo dejemos en microondas. Nos imaginemos si tenemos 100 microondas en la universidad y si dejamos encendido un día, ¿no? O sea, 4 microondas, 4 watts, ya, 5 watts por 100, vamos a tener 500 watts, eso multiplíquenlo por hora, por 24 horas, vamos a ver, y eso hacia el mes, ¿no? Y van a ver de dónde vienen estos consumos excesivos de energía eléctrica. Este es un ejercicio que pueden hacer. Y es más, ¿no? Suceden otras cosas en las universidades, como pueden ser fugas, en caños, en inodoros, y ustedes, estos datos, por ejemplo, de la SUNAC, solo un caño que esté goteando como el que ustedes ven acá puede aumentar en la facturación más de 55 soles al mes por servicio. Y peor pasa con un inodoro, que puede aumentar el recibo hasta más de 1.000 soles, ¿no? por inodoro, ¿no? Entonces, por eso es importante controlar las fugas, controlar tanto en inodoros, en caños, hacer un inventario como son las cañerías, entre otros. Ahora, y ustedes tengan una idea, ¿no? Si implementamos la coeficiencia, ¿no? ¿Qué pasaría, no? Este es un cuadro que hemos hecho con un conjunto de un promedio de todas las instituciones que han implementado coeficiencia, que han reportado, ¿no? La implementación de coeficiencia entre 2010 y 2018, ¿no? Entonces, no son todas, son un aproximado de 80, 100. Entonces, pero en estos años se han ahorrado en esas pocas instituciones, en ese conjunto, más de 84, casi 85 millones de soles que se ha ahorrado, ¿no? Entonces, lo que ya es bastante, ¿no? Entonces, ahí vemos los ahorros en agua, energía, en papel, ¿no? Y creemos que sí es posible, ¿no? Si implementamos la coeficiencia de manera idónea, de manera organizada, vamos a poder ahorrar más y revertir esto en mejoras institucionales, ambientales, económicas. Bueno, ¿cuál es el sustento para implementar la coeficiencia, no? Ya desde la Ley General del Ambiente, que indica que las universidades tienen un papel que desarrollar en materia ambiental, ¿no? Promover la investigación, la formación de capacidades ambientales, el ejemplo del proceso ambiental, ¿no? Entonces, la Política Nacional del Ambiente ya refuerza eso, en la que indica que la universidad debe implementar el enfoque ambiental en todas sus funciones, ¿no? Es decir, a través de diversas estrategias. La ley universitaria, que ya ha sido más específica y señala que es responsabilidad de la universidad también velar por los impactos
por sus impactos sobre el ambiente, ¿no? Es decir, lo que hemos estado viendo, ¿no? La universidad también tiene impactos ambientales. Y las condiciones básicas de calidad, que indica que la universidad debe contar con planes, políticas, acciones de protección al ambiente, ¿no? Y la eficiencia también es uno de los acciones, herramientas que es necesario que las universidades implementen. Muchas universidades tienen sus políticas ambientales, ¿no? O sea, y los cuales se asumen, pero no solo basta la política, sino bastan que se hagan acciones concretas y se implementen en el día a día las acciones que señala la política ambiental, en que está la ecoeficiencia. Hay otros decretos, por ejemplo, el decreto que la universidad como institución pública debe implementar, y no solo la institución pública, sino todas las instituciones, por ejemplo, el tema de residuos sólidos, la ley general de residuos sólidos, la ley de plástico, que muchas universidades ya tienen sus lineamientos, por ejemplo, la UNSA, la Universidad del Altiplano, la UNASA, entre otros, ya tienen sus lineamientos, y eso daba fe y da muestra del compromiso que están teniendo. Ahora el reto es ver cómo eso se consolida, cómo se institucionaliza. Hay un nuevo código de almacenamiento de residuos, eso solo como línea general, que también ya debemos hacer los cambios respectivos en estas instituciones. Bueno, ya yéndonos más concretamente al tema de coeficiencia, la norma madre de materia de coeficiencia es el decreto supremo número 009-2009 MINAM, ¿no? Que habla sobre las medidas de coeficiencia en el sector público, ¿no? Este decreto define las medidas de coeficiencia como aquellas acciones que permiten la mejora continua del servicio público, mediante el uso de menos recursos, así como la generación de menos impactos ambientales. Es decir, está la parte ambiental y está la parte económica, ¿no? Entonces, este decreto informal es que actualmente está en actualización, donde se van a introducir nuevas modificaciones de acuerdo a los adelantos normativos actuales, ¿no? Se van a implementar o incluir más obligaciones, temas de monitoreo, entre otros. En resumen, la eficiencia podemos definirla como la estrategia para producir más con menos recursos y menos impactos ambientales. Lo que buscamos es mejorar el desempeño económico de la universidad y también el desempeño ambiental, y que estas mejoras sean medibles, ¿no? Tanto en lo ambiental, tanto en lo económico. ¿Quiénes están obligados a implementar la eficiencia? Toda institución pública. Las universidades, los municipios, las escuelas, los ministerios, el presidente, etc. ¿Y qué personas? Todas las personas que presten servicios o trabajen en la institución pública. Por ejemplo, el ministro, el presidente, en la universidad el rector, los directores generales, los decanos, los trabajadores administrativos, los trabajadores de servicio, los docentes, todos, y mucho más en el caso de la universidad, incluso los estudiantes, que pasan muchas horas de su vida en el centro universitario. Es decir, si usted es como docente, trabajador público, está trabajando en la universidad, es obligación de usted también implementar y promover las medidas de coeficiencia. El decreto supremo que estamos refiriendo nos habla de medidas de coeficiencia, entonces nos habla de medidas de primera etapa, es decir, vinculados sobre todo a temas de sentar las bases para implementar la coeficiencia de la mano de toda la comunidad universitaria, es decir, medidas de sensibilización, de capacitación, de formar equipos en los diversos temas claves de la coeficiencia. Acá, como ustedes pueden ver ahorro de papel, ahorro de agua, ahorro de energía, segregación de residuos, entre otros. Y ya teniendo como base esa comunidad capacitada, sensibilizada, con capacidades para implementar la conciencia, hay que ir de la mano implementando transformaciones institucionales a nivel técnico y operativo. Por ejemplo, hacer un inventario de cuántos focos tenemos, cómo están las cañerías, y hacer las transformaciones técnicas, ¿no? Por ejemplo, mejoras en luminarias, mejoras en cañerías ahorradoras, focos ahorradores, comprar equipos eficientes energéticamente, computadoras, refrigeradoras, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y estos no es que se realicen a veces separadamente, sino muchas veces de manera articulada, va a depender de la realidad de cada universidad. Cuando hablamos de coeficiencia, hay que tener presente tres ejes. La coeficiencia no solo se trata de hacer campañas de sensibilización o de cambiar focos, sino hay que trabajar articuladamente tres componentes fundamentales. Uno es el componente institucionalidad, es decir, la universidad tiene que generar normas internas, ¿no? que van desde sus normativas de medida de coeficiencia, sus normativas para aplicar a la implementación de coeficiencia en la universidad, su plan de coeficiencia, pero también normas organizativas de cómo hacemos, cómo nos organizamos, formar un comité, o tener un gestor de coeficiencia,
etcétera. Formar el equipo humano y las bases normativas internas para implementar la coeficiencia y tenga su centro y no me digan, no, ¿quién dice eso? No, va un profesor, no, la coeficiencia no importa, ¿quién dice eso? No, esta normativa de la universidad usted está obligado a cumplirla. En medidas tecnológicas, como ya les he mencionado, o sea, hay que hacer cambios tecnológicos, hay que hacer una transformación tecnológica, por ejemplo, hay focos cerradores, caños cerradores, equipos eficientes, etcétera, etcétera. Y procesos, procedimientos, por ejemplo, la firma electrónica, entre otros. Y un aspecto fundamental que sustenta ambas es la cultura de conciencia, es decir, desarrollar capacidades, sensibilizar, saber cómo usar, por ejemplo, los focos, cómo usar los transformadores, cómo usar los caños, ¿no? Porque muchas veces implementamos cambios de, por ejemplo, los tachos, ¿no? Implementamos tachos y los estudiantes, los profesores siguen botando los residuos indiscriminadamente en los tachos, ¿no? Donde va papel, ponen plástico, ponen desperdicios, donde va desperdicios ponen botellas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no sabemos, igual no sabemos usar los focos, no sabemos. Entonces hay que trabajar en sensibilizar tanto a la comunidad universitaria, a las autoridades y a todos en general en la universidad, ¿no? Son los tres ejes: institucionalidad, técnico operativo y cultura de coeficiencia. ¿Quién es el encargado de implementar la coeficiencia de condición? Esto nos han preguntado en muchas de las universidades, ¿no? Decirles que por norma, los encargados, los responsables, los que tienen mayor responsabilidad en materia de coeficiencia son las oficinas generales de administración o los órganos que hagan las veces de amigos, las direcciones generales de administración o las guías o como se llame, ¿no? Ellos no pueden depender de su función, ¿no? Ahora, ¿que pueden delegar ciertas funciones operativas a otras oficinas? Sí, ¿no? Por ejemplo, algunas universidades han delegado a las áreas de recursos social, ¿no? Aunque no lo compete a recursos social, les han delegado para que realicen las funciones operativas. Pero acá hay una cuestión, que las oficinas de responsabilidad social no deben ver la coeficiencia como solo campañas, como solo focos, sino es algo más de una gestión operativa, ¿no? Entonces las universidades en sus áreas de responsabilidad social, si es que lo deciden así, deben tener el equipo técnico correspondiente y que conozca el tema de coeficiencia al detalle, ¿no? Para poder implementar las medidas. Algunas universidades tienen órganos técnicos, por ejemplo, oficina de gestión ambiental, direcciones de gestión ambiental, entonces también ellos son los encargados en trabajar. Entonces, en general son tres actores claves: la Oficina General de Administración, las oficinas técnicas que ven los temas ambientales. Si no lo tienen, hay que formar un comité de coeficiencia, aunque no necesariamente es así, de por sí tiene que tener un comité de coeficiencia en la universidad, y las oficinas de comunicaciones o los órganos que hagan las también por el tema de sensibilización comunicación, ¿no? Entonces son actores fundamentales. Sin embargo, como Ministerio obviamente recomendamos que la universidad tenga su comité de coeficiencia. Esto es una estructura básica. Supongamos que está la universidad, entonces vamos a ver, la alta dirección debe estar comprometida, incluso la alta dirección, el rectorado debe formar parte del comité de coeficiencia, un comité de coeficiencia que debe estar formado por representantes del rectorado, de la oficina general, de la oficina de administración, el planeamiento y presupuesto, la oficina de logística, recursos y tecnología. En el comité de coeficiencia debe estar presidido por la oficina de administración, ¿no? La oficina de administración, que son los encargados de manejar los recursos económicos, las compras, etcétera. Y acá, si los quieren, pueden poner incluso dirección de responsabilidad social, de oficina ambiental, entre otros. Un gestor de coeficiencia que va a estar directamente vinculada a ese ente operativo en materia de coeficiencia, que es aquella persona responsable que va a estar encargado de implementar, monitorear y hacer todas las gestiones para que el plan de coeficiencia se lleve adelante. Y coordinadores administrativos, es decir, cada facultad, por ejemplo, debe tener un coordinador, un vocero, un comité de coeficiencia, de tal manera que desde arriba todas las normas sean aplicadas más abajo. Y los promotores de coeficiencia, como ustedes ven, que pueden ser estudiantes, docentes, que ayuden a la sensibilización, al monitoreo, a ver los temas vinculados, lo que decía, ya a más nivel de población estudiantil, trabajadores, entre otros. Este es un esquema básico. Aquí hay un ejemplo de comité de coeficiencia. Como ustedes pueden ver, está la Dirección General de Administración, la Oficina de Gestión Ambiental. Entonces, cada universidad va a tener una configuración, pero son tres aspectos fundamentales: la oficina de administración, una oficina técnica y una oficina de comunicación o educación que deben estar vinculados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de recursos humanos, la infraestructura, abastecimiento, entonces, y cada uno con sus especialidades específicas e incluso con las metas que va a cumplir en determinado tiempo. Este es un organigrama de una universidad X para que ustedes puedan ver cómo puede ser una distribución, ¿no? En negro pueden ver el comité de coeficiencia, todas las oficinas que constituyen el comité de coeficiencia, pueden haber más.
Y luego en plomo, donde hay coordinadores administrativos. Mira, como ven acá, cada facultad debe tener un coordinador administrativo, el vicerado también coordinadores administrativos, es decir, que todos ellos supervisen la implementación de coeficiencia en cada una de sus oficinas de facultades. Y también el número 3 significa promotores, ¿no? Promotores de coeficiencia en todos, ¿no? O sea, por un promotor de coeficiencia puede ser un trabajador que quiere colaborar con la investigación de ciencia, sensibilizar, educar, un estudiante que formar equipos, ¿no? Hay muchos promotores voluntarios de la universidad que pueden sumarlos a los equipos de coeficiencia para construir coeficiencia, o ellos pueden capacitar a los estudiantes, pueden sensibilizar a los trabajadores, ¿no? Ellos tienen una gran fortaleza. Entonces, esta es una idea general, ¿no? Como ustedes se ve, la coeficiencia debe transformarse en algo transversal de la vida institucional de la universidad. Ahora, cada universidad, en este caso cada institución pública, debe reportar sus avances en sus indicadores de coeficiencia al MINAN al final de cada mes, ¿no? Entonces, para esto, cuando las instituciones van a comenzar a implementar la coeficiencia, tienen que registrarse en el MINAN, escribir al MINAN, ahí pueden ver la página web del aplicativo para que puedan introducir sus datos. Entonces, y el MINAL le va a dar un usuario y una contraseña y una persona determinada de la facultad, que es una persona de administración o la que ustedes deciden, entonces va a ingresar cada mes, por ejemplo, los indicadores de coeficiencia, ¿no? ¿Qué se necesita para los indicadores de coeficiencia? Básicamente los residuos de agua, luz, ¿cómo se llama? Los gastos de papel, los gastos de combustibles, y el número de trabajadores, de personal de institución, de maestros, docentes. Ahí, por ejemplo, las oficinas de TIE, las oficinas de recursos humanos tienen esos datos, ¿no? Entonces, cada mes reporta sus datos, ¿no? Y al final, la institución va a tener también sus indicadores de eficiencia que ellos pueden usarlas para sus reportes. Ahora, el artículo 7 del Decreto Supremo 009 de 2009 de MINAM nos habla de la implementación de la medida de coeficiencia y se refiere sobre todo al plan de coeficiencia institucional. Cada universidad para implementar la coeficiencia debe tener un plan de coeficiencia. Y esto, para desarrollar, se requiere una serie de pasos, ¿no? Una línea base, un diagnóstico, identificar buenas prácticas, y también debe estar soportado por un monitoreo continuo de cómo se están implementando estas medidas, ¿no? Ahora, el plan de coeficiencia no es un documento copy-pega, no se debe estar adaptado a cada universidad, ¿no? Entonces, y además no debe ser solo lineamientos, sino también debe tener medidas concretas. Por ejemplo, un plan debe tener un programa de acción, de acciones concretas, con metas y logros concretos y con evidencias concretas de que se ha logrado. Por ejemplo, si yo en mi plan pongo que al final del año voy a ahorrar 5% de energía eléctrica, entonces todas las acciones que yo pongo en mi plan deben estar sumadas a eso, y al final evaluar, ¿he logrado o no he logrado? Si yo he logrado que al final del año 80% de los docentes son capacitados en ecoeficiencia, entonces, o desarrollan, o consideran importante la ecoeficiencia, como podemos hacer a través de una encuesta, entonces yo tengo que hacer todas mis acciones ahí para lograr eso. Entonces deben ser un instrumento de gestión. Pasar de un instrumento, de un papel a hacer un instrumento de gestión del plan. Eliminan cada año, con todas las instituciones que reportan sus datos, hacen un informe. Ustedes pueden ver el informe de los años 2016, 2015, 2014 en la página del MINAM. Entonces, de los últimos años aún se están elaborando, están en proceso. Entonces, con toda esa información que todas las instituciones publican, salen estos informes. Las universidades deben preocuparse por capacitar, sensibilizar, difundir a toda la comunidad universitaria, estudiantes, en el tema de la eficiencia. Ahí son clave las oficinas de los vicerrados académicos que pueden organizar paquetes, ¿no? Con las oficinas de educación para sensibilizar, las oficinas de comunicación a través de TIC, de la página web, entre otros, ¿no? Y el decreto también dice que el financiamiento para estas actividades debe estar contemplado dentro de los planes operativos institucionales, de tal manera que no demande recursos adicionales al tercero público. Es decir, ya desde cada año las universidades deben contemplar un presupuesto para las medidas de ecoeficiencia. Un aspecto importante también resaltarles que la ecoeficiencia no solo es un tema ambiental, no solo depende del Ministerio del Ambiente, sino también otros ministerios, otros sectores están involucrados. Por ejemplo, en el caso del sector de energía eléctrica, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces está vinculado, tiene una dirección de eficiencia energética, ¿no? Y también hay normativas al respecto, en el caso de la Autoridad Nacional del Agua, en el caso de la SUNAC, etcétera, etcétera. Hay muchas normativas que se han salido
al respecto. Hay normativa técnica, hay normas ISO, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan una idea de toda la normativa que sustenta, ¿no? No solo es una normativa, sino son varias normativas que implican, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de eficiencia. Por ejemplo, ahí vemos normativas del Ministerio de Energía, MIE, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Vivienda, ¿no? Con la construcción sostenible, etcétera, etcétera. De la PCM, ¿no? Entonces, hay un sinfín de normativas. Ya para ir acabando, ¿cómo implementar la coeficiencia en la universidad? ¿No? Solo recordarles que no se logra de la noche a la mañana, ni es cosa sencilla. Hay que hacer toda una transformación institucional en la forma como pensamos la universidad, cómo trabajamos en conjunto en la universidad, un cambio institucional. Requiere un impulso y un proceso continuo, ¿no? No es que solo haga un plancito, haga una campaña y ya se acabó, sino continuo, ¿no? Año a año, involucramiento de toda y el involucramiento de toda la comunidad universitaria. Hay que hacer una transformación organizacional y hay consideraciones claves que vuelvo a repetirlas. Hay que organizarnos y hay que definir responsabilidades. No, yo quiero meterme en el comité, no, solo por figurar, no. Entonces, formamos el comité, yo estoy, pero yo tengo una responsabilidad. Voy a cumplir esto, y al final del año voy a tener estas metas. Hay que hacer un diagnóstico, no, la conciencia, no, un plan, por ejemplo, no es un copy-pega, sino cada plan, cada medida que hagan las unidades debe estar adaptada a las realidades concretas de cada universidad. Hay que elaborar el plan de conciencia basado en ese diagnóstico concreto, en la realidad de la universidad, y hay que preocuparnos por el monitoreo y elaboración continua, ¿no? Hay que ver los logros que hemos tomado. Hemos ahorrado energía, por ejemplo, hemos visto que ponen paneles solares. Esos paneles solares, ¿cuánta energía estamos ahorrando? ¿Sabemos? No. Entonces eso hay que controlarlos para ver si son eficientes esos paneles solares o están solo adornando, ¿no? Entonces todo eso implica la eficiencia. Ya hay muchas acciones en algunas universidades que se han ido realizando. Por ejemplo, en la UNSA hemos trabajado mucho en sensibilización desde el año 2017 y el 2019. Hemos apoyado a través de charlas virtuales o algunas conferencias presenciales. Entonces, gestionadas por la propia universidad, se trabajó en todo el campus, en todas las sedes. Entonces ya es un avance y creo que esta universidad está preparada para implementar la conciencia y lógicamente sí se organiza y se trabaja en equipo entre todos los implicados. La eficiencia también es un indicador o tiene que ver con los indicadores que se ven en los reportes de sostenibilidad ambiental que se hace cada año en las universidades. Entonces, y los invitamos también a aplicar este reporte cada año para que ustedes vean cómo están aportando a la sostenibilidad ambiental del país y qué tanto están avanzando en materia de sostenibilidad ambiental, ¿no? Estos solo son resultados del año 2018, 2019. Y por último, ya para poder acabar, recordarles que la coeficiencia requiere el trabajo de todos. Por más pequeño que sea tu aporte, es importante. Como dice esta frase, una pequeña acción puede generar un gran cambio, ¿no? Entonces, sus consultas, por favor, el tiempo es corto en este webinar. Escríbanos mcardenas@minam.p. Podemos hacer capacitaciones virtuales a ustedes, a sus equipos, sobre temas concretos, hacer una cuestión, posesiones incluso, para fortalecerlo más en el tema de la coeficiencia o repetir esto con sus equipos, con los equipos de ustedes. Recuerden que como representantes de universidades, ustedes tienen la responsabilidad de llevar adelante las políticas ambientales, promover, buscar, impulsarlas, ¿no? No solo para, sean sido nombrados por nombrar, ¿no? Sino tienen una prioridad y ustedes son los líderes de este proceso. Por último, pedirles que en ese contexto, ¿no?, de la pandemia del coronavirus, tengamos los cuidados respectivos, hagamos casos a las medidas, cuidemos nuestra salud, cuidemos a nuestros niños, a los adultos, ¿no? Pues que son personas vulnerables, y cuídense ustedes mismos, ¿no? Entonces, como dicen, ¿no? O sea, yo me quedo en casa, ¿no? Entonces, hagamos ello un eco, que esta pequeña acción de quedarse en casa puede salvar muchas vidas, puede hacer que salgamos de esta situación complicada en el menor tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.